El rey Salomón, celebrado como el gobernante más sabio de la historia, recibió de Dios una sabiduría sin igual, riquezas incontables y un poder inmenso. Pero, ¿qué fue de este monarca legendario? ¿Cómo es que un hombre tan dotado desde lo alto terminó sus días en tristeza, arrepentimiento y decadencia espiritual? Acompáñanos para conocer el día menos conocido de Salomón, el día de la reflexión sobre sus victorias, sus errores y las consecuencias de su alejamiento de Dios. Descubre cómo un rey que lo tuvo todo, finalmente declaró: todo es vanidad. Y reflexiona, ¿qué lecciones podemos extraer de su destino? Quédate con nosotros hasta el final para comprender las profundas verdades que emanan de la vida de Salomón y que siguen influyendo en nosotros hasta hoy. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo evitar las trampas en las que él cayó? Esta historia no es solo una biografía de un rey. Atraviesa la vida de todos aquellos que han enfrentado el orgullo, las tentaciones y los engaños de la riqueza. Si este relato te resulta interesante y edificante, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte nuevos episodios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo poderosas historias bíblicas y verdades que inspiran. También te invitamos a compartir tus pensamientos. ¿Qué momento de la vida de Salomón te tocó más profundamente? Deja tu comentario abajo. Tu opinión es valiosa para nosotros. Y no olvides compartir este vídeo con tus seres queridos, pues estas verdades eternas están destinadas a todos. Acompáñanos mientras exploramos los últimos días del rey Salomón, para desvelar las lecciones fundamentales de su ascenso y de su caída. El reinado del sabio rey de Israel comenzó con grandes esperanzas. Como hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para ocupar el trono de Israel después de su padre. Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por señales visibles del favor divino. En el primer libro de los Reyes 3:5 se dice que Dios se le apareció a Salomón en sueños en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón respondió con palabras que marcarían el rumbo de su vida. No pidió riquezas, ni larga vida, ni victoria sobre sus enemigos, sino que, como se relata en un Reyes 3:9, humildemente pidió: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». A Dios le agradó mucho esta petición. En un Reyes 3:10-14 se dice que el Señor no solo le concedió sabiduría. Continúa con los relatos bíblicos. Salomón demostró su sabiduría en el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser madre del mismo niño. Como se narra en un Reyes 3:16-28, él propuso partir al niño por la mitad, y la verdadera madre renunció a sus derechos con tal de salvar la vida del hijo. Esta historia reveló la profundidad de su discernimiento, y desde aquel momento, el pueblo lo veneró. Su fama traspasó las fronteras de Israel. En un Reyes 4:29-34 se dice: «Y Dios dio a Salomón sabiduría y gran entendimiento, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar». Su intelecto sobrepasó a todos los sabios del Oriente y de Egipto. Salomón compuso 3000 proverbios y más de 1005 cánticos. Estudió los misterios de la vida, la naturaleza, el gobierno y la espiritualidad. Su sabiduría atrajo a la reina de Sabá, poderosa gobernante que viajó desde lejos para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. En un Reyes 10:6-7, ella confesó: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto, y aquí que ni aun la mitad me fue dicha. Tu sabiduría y bienes sobrepasan la fama que yo oí».
El apogeo de su reinado se reflejó en la construcción del templo en Jerusalén, proyecto que su padre David soñó realizar. Se dice que el templo de Salomón fue una maravilla arquitectónica, hecho con los mejores materiales: cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en construirse y se convirtió en el centro espiritual de Israel. En un Reyes 8, 10-11 se dice que la gloria de Dios llenó el templo, y Salomón pronunció una oración de dedicación: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón». Durante su reinado, Israel alcanzó riquezas, poder y esplendor cultural sin precedentes. En un Reyes 10, 23-24 se dice: «Y excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón». Pero con la grandeza también vinieron las tentaciones que apartaron a Salomón del camino de Dios. Continúa con el relato de su decadencia espiritual, idolatría y advertencias divinas. Salomón se unió en matrimonio a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, con las que el Señor había prohibido casarse para evitar que desviaran el corazón de su pueblo. Pero Salomón no atendió a esta advertencia. Según un Reyes 11, 3, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. En su vejez, su amor por estas mujeres lo llevó a rendir culto a dioses ajenos. Construyó altares para dioses paganos como Astarte, Moloc y Quemos, lo cual fue abominación ante los ojos del Señor. Esta idolatría fue una abierta violación de los mandamientos divinos. La sabiduría que le había sido dada para discernir entre el bien y el mal no lo preservó del pecado. En un Reyes 11, 9-11 se dice: «Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo». En su palacio, rodeado de grandeza, que acompañó todo su reinado, la vida de Salomón estuvo marcada por riquezas inconmensurables, un reino que alcanzó su máximo esplendor, pero también estuvo marcada por tristeza, obstinación y profundo arrepentimiento. Las meditaciones de Salomón están vívidamente reflejadas en el libro de Eclesiastés, el cual, según se cree, escribió en los últimos años de su vida. En Eclesiastés 1, 2, lamenta: «Vanidad de vanidades», dijo el predicador. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Esta confesión refleja el vacío interior que sentía al darse cuenta de que su vida se había desviado del camino que le había sido destinado. A pesar de su sabiduría extraordinaria, despreció a aquel que le había dado todas sus bendiciones. Sentado en su palacio, el rey Salomón volvía en pensamiento al pasado. Recordaba el día de la consagración del templo, aquel magnífico y sagrado edificio, construido según se relata en un Reyes, capítulo 8. Entonces, oró con fervor, para que la presencia de Dios llenara el templo, y en verdad, la gloria del Señor se manifestó en forma de nube, confirmando la aprobación divina de sus obras. Sin embargo, ahora Salomón sentía una profunda desconexión con aquellos días de servicio fiel. En Eclesiastés 2,
10:11 reflexiona sobre la inutilidad de sus esfuerzos. Todo lo que deseaban mis ojos no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La inmensa riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los lujos imaginables. Construyó palacios espléndidos, plantó vastos viñedos, trajo animales exóticos de tierras lejanas. Estaba rodeado de cientos de siervos y de incontables músicos, pero al final de sus días, todo aquello le parecía vacío. Había perseguido lo que el mundo material podía ofrecer, pero perdió el camino espiritual. El rey sabio comprendió, aunque ya era tarde, que sin Dios, todos sus logros no tenían ningún valor eterno. Sobre la futilidad de los anhelos materiales, dijo: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y esto también es vanidad. Salomón reconoció, aunque ya demasiado tarde, que sus deseos lo alejaron del camino de Dios. En su juventud había tenido una conexión profunda con el Señor, habiendo construido el templo de su presencia, pero sus alianzas con mujeres extranjeras y su permisividad con la idolatría lo alejaron de Dios. Abandonó a aquel que le había hablado en sueños y le había otorgado sabiduría sin igual, un hombre que conoció tanto las alturas como las caídas de la vida. En Proverbios alguna vez enseñó: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Pero él mismo no siguió su consejo. En su afán por los placeres del mundo, se apoyó en su propio entendimiento, y se desvió del camino recto señalado por Dios. En Eclesiastés 12:13, Salomón da su exhortación final, resumiendo toda su experiencia de vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras finales, escritas al cierre de su vida, expresan lo más importante que Salomón comprendió. La verdadera satisfacción solo viene a través de la obediencia a Dios. El último día de la vida de Salomón fue un día de melancólica reflexión sobre lo efímero de los logros terrenales. A pesar de todas las bendiciones que había recibido, las malgastó al alejarse de Dios. Al acercarse al fin de sus días, entendió que su sabiduría, su riqueza y su poder no significaban nada sin fidelidad al Señor. En Eclesiastés 7:29 declara: He aquí, solo esto hallé, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El que alguna vez fue el mayor de los sabios, terminó siendo prisionero de sus propias decisiones. Sus últimas reflexiones sirven como advertencia para aquellos que persiguen placeres terrenales, en lugar de buscar la verdadera satisfacción en Dios. La historia de Salomón es un severo recordatorio de la importancia de permanecer fieles al Señor.
Su último día no fue un día de regocijo, sino un tiempo de profundo arrepentimiento. Habiendo comenzado su reinado como un rey de gran potencial, Salomón terminó su vida con amarga sabiduría. A través de la experiencia dolorosa, comprendió que ni las riquezas, ni el intelecto, ni los placeres pueden sustituir a un corazón rendido a Dios. Que sus palabras finales sean una lección para nosotros. Que el verdadero propósito de la vida no está en los logros terrenales, sino en el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. El legado de Salomón nos enseña que los tesoros más valiosos no son los que acumulamos para nosotros, sino los que recibimos en nuestra relación con el Creador. Su último día no estuvo lleno de gloria, sino de la amarga verdad de una vida alejada del Señor. Que aprendamos de sus errores. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Busquemos permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por ver este vídeo. Si fue de bendición para ti, déjanos un me gusta, suscríbete y recuerda, la verdadera sabiduría consiste en seguir a Dios con todo el corazón, toda el alma y toda la mente.